de resultados más, igual, muy interesantes con respecto al producto cruz. Vean, o sea, era una operación ahí medio rara, ¿verdad? Que me definieron. Y vean el montón de cosas que hemos obtenido, ¿verdad? Interesantes del producto cruz. Vamos a ver otro resultado interesantísimo, ¿verdad? Voy a bajar aquí un poquito. Vamos a ver lo que son, bueno, ya esto, ahora lo dejé ahí tamaño rato, pongamos, digamos, una pizarra o un papel limpio completamente. Vamos a ver lo que son los vectores coplanares. Ok, lo primero que voy a dar es una definición. La definición es demasiado sencilla. Definición. Como su nombre lo dice, o sea, coplanar significa que están en el mismo plano. Ustedes lo vienen oyendo desde mate general cuando les definían que 3 puntos eran coplanares si estaban en el mismo plano. Aquí igual, de 3 vectores son coplanares si están en el mismo plano. Ok, ¿qué significa eso? Pensemos que tengo un plano. Los planos usualmente los dibujamos como unos paralelogramos. A ver si logro ahí que empiecen igual. Ajá. Con un paralelogramo ahí un poco inclinado. Entonces nos imaginamos que eso es un plano. Y voy a dibujar entonces 3 vectores que estén por ahí en el plano. Usualmente, bueno, hablamos de 3, pueden ser más, ¿verdad? 3 o más. Okay. Los vectores están en el mismo plano. Entonces, analicemos qué sucede cuando yo tengo 3 vectores en un mismo plano. Digamos que ese es el vector U. Voy a hacer el vector V. Por allá, hagámoslo azul. Y hagamos otro, no sé, para acá. Vector W, hagámoslo verde. Entonces, este, digamos que es el W, este no sé, es el U, y este es el V. Cuando yo tengo 3 vectores en un plano, vamos a ver si cojo aquí un cuaderno. Cualquier vector que esté en un plano, ¿okay? De hecho, un plano como tal, cumple que solamente tiene un vector, una dirección, ¿verdad? Porque el vector puede ser más largo o más corto, pero una dirección del vector que sea perpendicular al plano. O sea, solamente, digámoslo así, hay un vector, una dirección, que este vector es perpendicular a cualquier vector que esté en el plano. ¿Okay? O sea, que si esos 3 vectores están en el plano, están en un plano, es porque fijo, tiene que haber, vamos a ver si agregamos una plumilla amarilla, ¿ok? Fijo, tiene que haber un vector que más adelante se va a llamar el vector normal, le podemos llamar n, el vector normal al plano, es perpendicular al plano. Y por ser perpendicular al plano, es perpendicular al mismo tiempo de esos 3 vectores. Ok, hagamos esto por acá para que no se me vaya mucho papel, ¿verdad? Y pongamos por aquí, ok, si U, V, W son coplanares, entonces fijo existe, ¿verdad? Entonces existe un vector n que es perpendicular a los 3 al mismo tiempo. Okay. Y si quieren agregar una notita por ahí entre paréntesis o qué sé yo, ese vector más adelante cuando vean planos, a ese vector le van a llamar el vector normal del plano, el vector que es perpendicular al plano. Okay. Es el vector normal de un plano.
Ahora, vean qué interesante, de ahí ese vector normal es perpendicular a los tres. Y ya sabemos cómo encontrar un vector perpendicular a dos vectores con el producto cruz. Ok, bueno, entonces se puede tomar AN como U cruz V. No, V cruz W es usualmente como se da. V cruz W. Ok, porque el producto cruz, bueno, esta N me quedó muy rara, ¿verdad? El producto cruz me da un vector perpendicular a ambos vectores al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo ese vector W por aquí y ese vector V, de un vector que sea perpendicular a ambos al mismo tiempo, digamos que me da ese N. Y entonces, ¿qué quiero yo? Que ese N sea perpendicular al otro vector, ¿verdad? Como es perpendicular también a U, perpendicular a U. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Que el producto punto me tiene que dar 0. ¿Mm? Si eso se cumple, esa es la condición para yo decir que tres vectores son coplanares, que están en el mismo plano. Esta expresión del lado izquierdo se conoce como el triple producto escalar. Triple producto escalar. Ok. Y además se calcula de una forma muy interesante. Vamos a ver cómo se hace. Voy a bajar aquí un poquito. Vean. Lo normal, U lo voy a llamar U1, U2, U3. V lo voy a llamar V1, V2, V3. W va a ser W1, W2, W3. Ok. Hagamos V cruz W, pero no lo voy a hacer todo. Para que se vea el resultado fácilmente, bueno, aquí voy a poner V y aquí voy a poner W. Vean, la primera posición, la posición I, recuerden, quito fila, quito columna y calculo, bueno, este por este menos este por este, pero ese es el determinante del menor, ¿verdad? O sea que en la posición I va el determinante de V2, V3, W2, W3. ¿Okay? La siguiente va con menos, la posición J. Va el determinante de, si quito la fila y la columna de la J, me queda el menor, V1, V3, W1, W3. Y en la posición K me va a quedar el menor, quito fila, quito columna, me queda V1, V2, W1, W2. ¿Ok? Si yo hago U producto punto con S producto cruz, eso me va a quedar el primer elemento de U por el primer elemento de acá. U1 que multiplica al determinante de V2, V3, W2, W3. Menos el segundo elemento de U, que es U2, por el segundo elemento de acá, y por eso ya hace menos, ¿verdad? V1, V3, W1, voy a bajar, W1, W3. Más U3 por el U1. Ese último es V, ¿verdad? Este. Es 1 a V. V1, V2, W1, W2. Ok. Y vean qué interesante. ¿Qué pasa si yo calculo el determinante entre U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3?
Da lo mismo. Vean, el primer elemento por su menor. Ok. Menos el segundo elemento por su menor. Ok. Más el tercer elemento por su menor. Es un determinante. El determinante que se forma con los tres vectores. Qué increíble, ¿verdad? Es otra forma de escribir entonces ese resultado. O sea, si yo quiero hacer U producto cruz, perdón, U producto punto, V cruz W, haga el determinante de los tres vectores. Qué resultado más interesante, ¿verdad? O sea, cómo se va mezclando todo, ¿verdad? Y estamos llegando a resultados viendo, digamos, cosas que ya habíamos visto antes. ¿Qué significaba que este determinante me diera cero? Determinante me da cero, ¿qué quiere decir? Que los tres vectores son coplanares. Sí, que es el resultado que estamos viendo ahorita, pero cuando vimos matrices, bueno, cuando vimos dependencia e independencia lineal, esos vectores son dependientes o independientes. Son independientes. No, al revés, cuando era cero son linealmente dependientes. Cuando daba distinto de cero son linealmente independientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son dependientes, que uno se puede escribir como el múltiplo o una combinación lineal de los otros. ¿Ok? Cuando los vectores son dependientes en R3, son coplanares. ¿Verdad? Tres vectores. ¿Ok? Voy a poner aquí un ejemplo. Estos ejemplos en realidad al final son bastante rápidos, ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad? Verifique o determine si los vectores, el vector U, no sé, creo, ¿alguien tiene la mano levantada? Eh, Samuel, no, no. La he levantado por error, profe. Ok, puro vida. Gracias. Determina si estos vectores son coplanares. Entonces vean el resultado al que estamos llegando. O sea, lo único que yo tengo que hacer aquí para saber si son coplanares o no es calcular el determinante de la matriz que se forma con ellos tres. Si eso me da cero, son coplanares. Si me da distinto de cero, no son coplanares. Así de fácil, ¿verdad? O sea, qué interesante los resultados a los que estamos llegando, ¿verdad? Por supuesto, bueno, para calcular este determinante voy a hacer algunos cuantos ceros. La fila 2 le resto a la fila 1. La fila 3 le resto 2 veces la fila 1. Eso no me afecta al determinante. La fila 1 quedó igual. La fila 2 le resto la 1. Da un 0 aquí, da un 0 aquí. Bueno, con solo esa ya hubiera hecho lo que quiero, ¿verdad? Y aquí hago un 0 aquí, un 0 aquí. Y 1 menos 4 da menos 3. Ok, quedó triangular. Si es triangular, el determinante es la multiplicación de los elementos de la diagonal, 0. ¿Okay? Por lo tanto, U, V y W son coplanares, así de fácil. Ok, qué vacilón está esto. Qué resultado más interesante.
Y vamos a ver uno todavía más interesante, bueno, muy fácil, ¿verdad? También, o sea, pero muy chido. Bajemos aquí un poquito. Hace un rato, bueno, voy a dejar por ahí. Hace un rato calculamos el área de un paralelogramo. El paralelogramo formado por los vectores U y V. Esta parte, de hecho, yo no la veo, o sea, no me parece que venga en el programa. Bueno, creo que no hay que verla en este curso. Pero es una lástima ver el triple producto escalar y no ver este resultado. ¿Okay? El resultado que voy a dar. ¿Cómo calcular el volumen de un paralelepípedo? Ok. Tomemos un paralelepípedo formado por tres vectores. Tome el paralelepípedo formado por U, V, W. Okay. Voy a dibujarlo más o menos por aquí. Entonces, en el piso, imaginémonos como el paralelogramo que hicimos hace un rato. Ponerle aquí otro color. Y hagamos aquí el tercer vector, me va a dar algo así. Pongámoslo en verde. Entonces, empecemos a hacer copias de esto. Ahorita le pongo los nombres. Vamos a decir, digamos que el azul es el U. No, en el piso mejor le pongo W a los de abajo. Digamos que este es el V, lo voy a poner aquí al final. Voy a copiar el rojito aquí. Ok, ese me encierra el paralelogramo aquí abajo. Y vamos a darle altura a este paralelepípedo. Así que en cada uno de estos puntos voy a copiar ese vector verde. Okay. Y vamos a ver si de casualidad yo podré marcar aquí los 4 solamente de abajo. Ajá, perfecto. Para pegar de una vez y formar el paralelepípedo de un solo tiro. Okay. El vector U le vamos a llamar, más bien el vector azul le vamos a llamar V. Al vector rojo lo vamos a llamar W. Y al vector verde le vamos a llamar U. Okay. Ese es un paralelepípedo. Todas sus caras son paralelas. Está formado por paralelogramos. Cada cara es un paralelogramo. ¿Mm? Ok. El área de un el volumen de un paralelepípedo es el área de la base por la altura. ¿Mm? Su volumen es el área de la base por la altura. ¿Verdad? Volumen es área de la base por altura. El área de la base no es un problema, eso está ya solucionado, porque el área de la base es el área del paralelogramo que acabamos de ver. Ya sabemos la fórmula, eso es V cruz W. Tengo que multiplicarlo por la altura. El problema va a ser encontrar la altura, porque la altura se mide de forma perpendicular a la base. ¿Ok? Entonces yo necesito aquí subir de forma perpendicular. Vamos a ver si logro hacia mano alzada. Y hacer como una especie de vector que sea perpendicular a la base, a los vectores de la base. ¿Okay? Y bueno, ¿cuál es un vector que es perpendicular a V y a W al mismo tiempo? Su producto cruz. ¿Okay? De hecho, solo para ver si lo necesito. Yo creo que ni siquiera lo necesito. Pero, bueno, dejémoslo ahí. No recuerdo si lo necesito o no. Esta es la altura que ocupo. ¿Okay? La altura a la que está el paralelepípedo. ¿Okay? Este es H. Ese es el que ocupo.
Y creo que no ocupo ese V cruz W que lo puse. Bueno, de pronto sí lo voy a ocupar, no sé. Este vector, este verde, mide la norma de U. Ok. Ahora, este ángulo yo creo que sí lo voy a ocupar porque voy a marcar este angulito, que es el ángulo entre U y V cruz W. La cita es el ángulo entre V cruz W y V cruz W. Ok. Calculemos, voy a bajar un poquito. Tengo la hipotenusa, quiero un cateto, vean que quiero H es un cateto. La hipotenusa es la norma de U, eso lo conozco. Entonces, si quiero relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa, aplico coseno. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, es decir que H es la norma de U por el coseno de zeta. Vengo y lo cambio y digo, ok, ya encontré quién es H. H es, uy, aquí hay un pequeño error, porque el área de la base no es el producto cruz nada más, es la norma del producto cruz. Ok, por H, ¿quién es H? La norma de U por el coseno de zeta. Y vean entonces un toque aquí, ¿verdad? Tengo, ¿verdad? Recordemos, para no decirlo así directo, que coseno de un ángulo es el producto punto entre la norma de U por la norma de V, ¿verdad? O sea que si yo tengo la norma de un vector por la norma de otro vector por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, eso me da el producto punto. ¿Y qué tengo aquí? Justamente eso, la norma de un vector, la norma de otro vector y el coseno del ángulo entre ellos. Vean dónde lo puse, es el ángulo entre esos dos vectores, entre U y V producto cruz W. ¿Okay? ¿Qué me da eso? El producto punto. ¿Okay? Eso me da producto punto que era conmutativo. Da lo mismo poner el U primero. Producto punto entre esos dos. Mira el triple producto escalar. ¿Okay? El volumen del paralelepípedo es el triple volumen, el triple producto escalar. ¿Okay? El triple producto escalar. Y aquí es donde uno dice, o sea, ya empieza a decir, y aquí todo se relaciona, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo sale de alguna cosa que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted quiere calcular cuánto mide el volumen del paralelepípedo. Calcule el determinante de la matriz que se forma con los tres vectores. Y lo que le da ese determinante es el volumen. Así de fácil. ¿Okay? Qué increíble, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Entonces, bueno, un ejemplito. Por ejemplo, determine el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores Entonces aquí igual podemos dar unos vectores que estén ya definidos desde el origen. O sea, puede ser el vector 1, 2, 3, el vector -3, -1, 4 y el vector W que sea el vector 1, -3, 5. ¿Okay? Vectores que ya están en el origen. O podría ser que me den vectores que estén en el espacio, ¿verdad? Pues vectores PQ. Tengo nada más un pequeño detalle ahí, porque no estoy seguro, ese producto punto me puede dar
negativo. Creo que me faltó un valor absoluto aquí arriba, en la formulita. Porque dependiendo de dónde están los vectores, puede ser que me dé negativo. Aquí falta un valor absoluto, perdón, si no lo pusieron, lo ponen. ¿Okay? Porque como es volumen geométrico, ahí sí estamos diciendo que nos tiene que dar positivo. Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo, verdad? Que si yo quiero calcular el volumen del paralelepípedo, lo único que tengo que hacer es calcular el determinante de la matriz que se forma con esos tres vectores. ¿Verdad? Porque dijimos que ese triple producto escalar se calcula de esa forma, como el determinante de la matriz de los tres vectores. Y eso es todo, calcula eso y listo. Entonces yo digo, bueno, a la fila 2 le voy a sumar 3 veces la fila 1. A la fila 3 le voy a restar la fila 1. Okay. La fila 1 no se ve afectada. La fila 2, aquí hay un 0, bueno, aquí hay un 0. A menos 1, vamos a ver si a menos 1 le estoy sumando 6, me da 5. A 4 le estoy sumando 9, me da 13. Aquí a la fila 3 le resto la fila 1, hago el 0 que quería, menos 3 menos 2 da menos 5. Y a 5 le resto 3, me da 2. Esto me da, calculo el determinante con respecto a la primer columna, me da 1 por el menor. Y esto es 10, le resto, bueno, 13 por 5, 50, 65. Le sumo 65. 75. ¿Okay? A ver si estamos bien, 50 y 15, sí, 65, sumo, 75. Eventualmente aquí con valor absoluto, por si me diera negativo. Aquí dio positivo, todo bien. 75. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en un sistema de coordenadas donde cada unidad en cada uno de los ejes mide 1 centímetro, entonces si yo dibujara ese paralelepípedo y calculo el volumen, me daría 75 unidades cúbicas. Bueno, centímetros cúbicos si están centímetros. ¿Verdad? Todo depende de las unidades en que esté mi sistema de coordenadas. Si están kilómetros, estaríamos diciendo 75 kilómetros cúbicos. ¿Okay? Todo depende de en qué estén las unidades. Pero, o sea, qué increíble a lo que llegamos. El volumen del paralelepípedo, el determinante de la matriz. O sea, y uno de pronto puede empezar a, ¿verdad? Puede pensar, ¿qué tiene que ver matrices con vectores, verdad? O sea, cuando uno antes de empezar este tema, de pronto, ¿verdad? Uno se podría poner a pensar, bueno, estoy viendo vectores en 3 dimensiones. Qué raro, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que ver de pronto matrices? Y vean el montón de relaciones que estamos encontrando con las matrices. Así pasa en muchas ramas de la matemática. Ok, ya tiene sentido, digamos, otro sentido, porque si los tres vectores son coplanares, ese determinante me da 0. Porque el paralelepípedo tiene volumen 0. No tiene volumen. Claro, alguna de las tres medidas no está, o sea, o no tiene altura, o no tiene largo, o no tiene ancho. ¿Ok? Algo está ahí, ¿verdad? Digamos, pensemos en que no tiene altura. El tercer vector, el vector U, no sube, sino que está por aquí, digamos. Entonces no le está dando altura, tiene volumen 0. Claro, y por eso son coplanares. Ok, todo se relaciona, ¿verdad? Todo se empieza a relacionar. Muy bien. Con Paulo, bueno, vamos a detener aquí la grabación en realidad, ya con